¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su programa favorito, Charlas de Leyenda. En esta ocasión, como se podrán dar cuenta, estamos en uno de los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México. En el sitio realmente más antiguo que sería ya del dominio español. De la época de la colonia, efectivamente. Estamos hablando ya del año de 1521, posterior a la conquista de Tenochtitlan. Decía Salvador Novo que la historia de Coyoacán empieza justamente cuando termina la historia de México Tenochtitlan. Estamos aquí a lo que es una representación que a mi gusto podría ser, estamos en el Parque de la Conchita. Podríamos estar diciendo que posiblemente sería una representación de aquella ánima que aún dicen que se sigue presentando por aquí, doña Catarina Suárez, la Marcaida. Aunque también tiene otras representaciones, otras connotaciones que también se dan en esta zona. Hay que recordar que esta zona era una zona de manantiales, una zona de aguas, por eso la traza tan irregular que hay en las calles de Coyoacán, porque al final de cuentas eran canales, era muy parecido a lo que era Xochimilco. A pesar de que la historia nos habla y nos dice que los mexicas y la gente anterior a los españoles tenían mucho la idea de las ciudades reticulares, esas ciudades cuadradas, perfectamente trazadas, a diferencia de las ciudades feudales que estaban acostumbrados los españoles, ¿no? Pero estaremos hablando de que Coyoacán al final de cuentas más bien parece una ciudad feudal a una ciudad mexica, a una ciudad prehispánica, por aquello de la traza de las calles, tanto callejón que tenemos el callejón de la Escondida, por ejemplo, tenemos el callejón del Aguacate, célebre aquí en Coyoacán. Pero bueno, hasta ustedes estamos. Y no quiero pasar desapercibido. Coyoacán tiene una connotación a nivel denominación muy complicada. Realmente no tenemos una certeza exactamente de lo que significa Coyoacán. La mayoría de los historiadores nos van a hablar que Coyoacán significa el lugar de los coyotes. ¿Por qué? Porque decían que la estructura de la palabra significaba eso. Bueno, antes que nada, Alejandro. Perdón que interrumpa, por cierto, me acompaña el día de hoy David Contreras, es un gran historiador, gran amigo mío, gran conocedor de la historia de México y sobre todo también aquí nos va a llevar muy de la mano también con la historia de Coyoacán. Bueno, antes que nada, Alejandro, muchas gracias por tu invitación. Y sí, efectivamente, vamos a recordar que Coyoacán no nada más se hace en terreno firme. Vamos a recordar que toda esta parte era la costera de lo que es actualmente Tlalpan. Bueno, que de hecho todavía dicen que es la costera de Tlalpan, pero por otras cosas. Bueno, ese es otro tipo de costeras, pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la parte del centro. En este centro, como tú puedes ver, encontramos una de las magníficas construcciones en la parte de atrás, como es la Conchita. Detrás de la Conchita se supone que estaba toda la costera, y en esa costera fue construida la Conchita, por eso tiene ciertas irregularidades en la construcción la Conchita. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. También dentro de Coyoacán, no nada más es la Conchita, sino también el parque que tenemos aquí en nuestras espaldas. Mira, permíteme mostrártelo. Es que Coyoacán es riquísimo, riquísimo. Estamos hablando de 500 años de historia y lo que sigue. Realmente. Y das unos pasos. ¿Cuántos pasos dimos? 2 pasos. Bueno, 3. Y enfrente de nosotros ya tenemos un parque Siglo XX. dedicado efectivamente a este gran pintor y a su esposa 2 veces, a la señora Frida Kahlo y a su esposo Diego Rivera. Y es más, ahí los tenemos. Por cierto, si te das cuenta, están bien conservados. ¿Por qué? Porque también se cuidan como nosotros, que utilizamos nosotros nuestras Sí, marcas. y fíjate que en esta nueva normalidad que llaman, un poco bizarra, el hecho de usar cubrebocas, hay un dato curioso con respecto a cubrebocas. No siempre fue bien visto. Inclusive gran parte de lo que se da por la influencia española, tantos altos contagios, es porque la gente era muy renuente al uso de cubrebocas. No, y tantas enfermedades que hubo también por no utilizar, pero es porque parecían ladrones, parecían bandidos. Sí, andaba todo el mundo embosado. Estamos hablando de la época de que acabamos de pasar, la famosa banda del carro rojo. Exacto. Sí, que Manuel Paino describe en esa obra estupenda, los bandidos de Río Frío. Y si te das 2 pasos más para acá,
en la parte del fondo tenemos una de las construcciones más emblemáticas de México, bueno, de Coyoacán más bien, el convento. Sí, del pueblo de Coyoacán. Obviamente, pues estamos viendo lo que es la parte de un atrio que está los medios, arcado, de medio punto. efectivamente, y tenemos uno de los balcones antiguos más importantes, ¿no? Y si nos damos otros 2 pasitos para acá, vemos construcciones tipo colonial dentro de lo que es Coyoacán. Por eso Coyoacán es mágico. Coyoacán es algo genial, Sí. que te lleva de la mano a ponerte a imaginar y a ponerte que a dar una idea de todo lo que es Coyoacán. Después del centro histórico y Xochimilco, Coyoacán es otro de los barrios más socorridos por el turismo. Por ejemplo, cabe destacar una pequeña anécdota. Cuando llegan los españoles aquí, se dan cuenta que la mayoría de los habitantes usaban aretes en la nariz, perforaciones, las narigueras. Y la ciudad siempre reclama. Yo siempre lo he dicho que la ciudad reclama su territorio. Claro. Y uno de sus territorios es que igual Coyoacán, si uno quiere venirse a hacer un tatuaje, hacerse una perforación, es famoso en la actualidad por eso. Estamos hablando de que la ciudad reclama. Algo muy curioso pasa igual con Santo Domingo, con San Hipólito, que está, uno va a San Hipólito y San Hipólito, ahí estuvo lo que fue el hospital de hombres dementes. Sí, en la parte de atrás de la calle de Tacuba. Fundado por Pedro López, ahí en la calle de Tacuba y San Fernando. Ahí está San Hipólito, por ahí estaba el manicomio de la ciudad. Pero lo más Perdón, ¿te acuerdas de esa leyenda? ¿Te acuerdas de esa leyenda? ¿De cuál leyenda? La leyenda del corazón del rey. Claro, del corazón del virrey. Muy bonita leyenda. Que en algún momento, cuando andemos por Alameda, porque es de las pocas leyendas que realmente a mí me conmueve. Y no porque es una persona religiosa, porque realmente no lo soy, sino simplemente por la historia. Es una hermosa historia de amor que nos representa esa leyenda, el corazón del virrey. Y que al día de hoy pues sigue ahí. Igual que las leyendas que tenemos del centro histórico, aquí en Coyoacán tenemos muchísimas historias también, muchas leyendas. Mucha parte de esa historia, de esas anécdotas coloniales, se trasladan a este punto tan hermoso, tan vivo, y es más, una de ellas se encuentra en la parte de atrás, allí a donde está exactamente la hacienda de Cortés. Sí. Muchas personas, y bueno, también guías, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Confundimos los lugares, porque muchas veces la leyenda de Cortés y la Marcaida la metemos en el centro, y realmente no, porque realmente la hacienda de Cortés era acá adelante, efectivamente. Y la casa de la Malinche estaba obviamente ahí, en la Casa Roja, la famosa Casa Roja. Y al mero centro se queda la capilla de la Concepción. Una capilla, una santa o una deidad que Cortés respetaba mucho. Si uno en algún momento pudiéramos llegar a visitar el Hospital de Jesús, uno de los estandartes que hay con el mando de Cortés es curiosamente ese, el de la Virgen de la Concepción. Sí, claro. De hecho, una de las iglesias más ricas que tenemos en el centro es la iglesia de la Pura y Limpia Concepción de María. Sí, estamos hablando sí. de que al día de hoy sigue funcionando. Una iglesia que tiene una historia muy bonita, porque a pesar de que pertenecía al culto católico, jamás perteneció al arzobispado de México. Eso es muy importante. Eso fue lo que la salvó de que durante las leyes de reforma no les fuera quitado el predio, por un lado. Por otro lado, también se estableció ahí al lado el Hospital de Jesús, el hospital más viejo que existe en el continente americano, en la parte norte. Porque otro es el de Santo Domingo, que de hoy sigue funcionando. Estamos hablando de que está entre los 3 hospitales a nivel mundial más viejos. ¿Te acuerdas también de la Santa Veracruz? La Santa Veracruz, que también es una gran cofradía, la cual ayuda a todos aquellos indigentes, gente que no tenía trabajo, para poder sobrevivir dentro de lo que es el gobierno nuevo, el gobierno prehispánico. Esto de la pandemia también me recuerda un poco a cómo empieza nuevamente la gente a acostumbrarse a nuevas realidades, efectivamente. Y estas realidades son muy marcadas. No fue por una pandemia, obviamente fue por una conquista, pero al final de cuentas
es una realidad que se está viviendo en ese momento. Conquista que fue un sincretismo total, inclusive Claro. un sincretismo biológico, porque había enfermedades que los europeos no conocían y enfermedades que los naturales de aquí tampoco conocían. Gran parte de ellos nos traen lo que es la viruela. Sí, efectivamente. Personajes como el propio cacique que estaba aquí, el hijo bueno, el padre bueno, hay una leyenda, una historia, una anécdota aquí. A ver. Resulta que Coyoacán es una zona rica en manantiales, rica en agua. Sí, claro. Estamos hablando del año de finales del siglo XV. Estaba gobernando el señorío mexica Ahuizotl. Ahuizotl tenía como pueblo que le servía como pueblo tributario al pueblo de Coyoacán. Entonces le exige al cacique de aquí de Coyoacán que desvíe las causas de los manantiales para que se dirijan a la nueva Tenochtitlan, porque era una ciudad que estaba en aquella época estaba padeciendo ya ciertas sequías. ¿Por qué? Porque era una ciudad que estaba creciendo mucho. Entonces le pide que le desvíe el agua. El cacique de aquí se rehúsa. Dice, no te va a mandar el agua, ¿por qué? Y además, si te la mando, te vas a inundar. A este Ahuizotl poco le importa, y lo que hace es agarrar, le declara la guerra, lo terminan sacrificando al cacique de aquí de Coyoacán y terminan desviando el agua. Para mala suerte de Ahuizotl, la consigna del cacique de Coyoacán se cumplió. Tenochtitlan se inunda. Dicen que en la inundación, cuando empieza a subir el agua, desesperado Ahuizotl trata de salir de sus aposentos y termina golpeándose la cabeza con una viga, la cual le provoca la muerte. Estaríamos hablando del año de 1502, que es más o menos cuando... Septiembre de 1502. Exactamente, cuando me lo comentabas, cuando Moctezuma Xocoyotzin asume el señorío de la Gran Tenochtitlan. Pero vamos a recordar que también Ahuizotl es parte de el último emperador mexicano. Sí. De México Tenochtitlan, de Cuauhtémoc, también de su hija Era su abuelo. Vela. Sí. Son dos personajes muy importantes para lo que va a ser después la conquista. ¿No te gustaría ver primero esto? Bueno, vamos a ver una cruz atrial. Efectivamente, esta es una cruz atrial sencilla. Obviamente, cuando estamos hablando de cruces atriales, hay gente que no nos va a entender esta parte, ¿no? Porque las cruces atriales regularmente nada más se hicieron dentro de lo que fueron los conventos en la Nueva España. Ajá. En Europa no se tenía tanto esta costumbre. La costumbre, bueno, era poner el sincretismo, la ayuda, la ayuda mutua. Eso tiene que ver mucho con los franciscanos. Los franciscanos fue una orden religiosa, sí, claro, que supo ver, fueron grandes visionarios, supieron mezclar lo que eran las tradiciones mexicas, las tradiciones de los naturales más bien, con las tradiciones españolas. Estamos hablando de que los españoles tenían el culto a sus dioses o a su dios único, claro, dentro de un templo. Y lo que hacían realmente los mexicas, todas sus adoraciones las hacían al aire libre. Por eso vamos a ver que en las iglesias se llaman las que son las capillas de indios, que realmente van a ser usadas gran parte de los atrios para instruir, dar catecismo y dar misas, sobre todo a la parte indígena, a la parte natural. Y los españoles ocupaban la parte de adentro. No es cuestión de racismo, ahora lo vemos nosotros como racismo, en aquel momento obviamente no era así. No, era, pues en aquel era momento, parte de meter, ¿no? En aquel momento no se conocía esta palabra que es tan común actualmente, ¿no? El racismo. En aquel momento era por darle su libertad a las personas y por darle también su culto a otras personas y aprovechar los espacios. Vamos a recordar que también el culto en México se debe a la salida de los santos. Sí. Por eso también se hacen también las capillas posaderas, ya que tenía que salir y tenía que pasar por las capillas posaderas para ir cambiando de vestuario, preparándola para la procesión. Exacto, y cuando se terminaba de preparar para la procesión, colocaban exactamente en la parte central, y en la parte central iniciaban nuevamente la llegada del Santísimo, bueno, en este caso ¿cómo se llama? De la deidad del santo, exactamente. Pero las cruces atriales tienen algo muy importante. Esta, bueno, es una cruz hechiza, cruz hechiza, realmente la cruz que debería estar aquí.
era un poco más alta y debería de tener los instrumentos del martirio, Claro. de la crucifixión De la pasión de Cristo, los clavos, la corona, el corazón. Sí. Efectivamente, pero aquí también hay otra cosa muy importante. Tenemos la parte baja que es en forma de voluta. Ajá. Esta forma de voluta regularmente cuando nosotros la alcanzamos a ver también está simbolizando el mestizaje ideológico. La amalgama de... Exactamente, ¿por qué? Porque esa voluta representa lo que es propiamente la esfera de plumas con la cual la Coyolxauhqui es embarazada y va a nacer a Huitzilopochtli. Por eso va a estar sentado la cruz. La leyenda del Coatepec. Exactamente, va a estar sentada la cruz sobre esa voluta. Y va a tener un lado, va a tener la parte de abajo chavada. ¿Qué es el ochavado? El 8 es el número de la Virgen. Sí, por eso cada número 8 va a estar representando una idea teológica a la Virgen. Y este ochavado que tenemos aquí representa los misterios o los secretos de la Virgen. Perdón. Un detalle, hablando de las partes del ochavado. La forma de distinguir lo que es un convento de lo que era un monasterio era básicamente las ventanas. Sí, claro. Todas las ventanas de los conventos para mujeres siempre van a tener 8 lados. 8 lados, efectivamente. Y sus 2 salidas por un costado, ¿no? Sin atrio, además. Y los conventos masculinos, como el de Desierto de Lourdes, muchas veces iban a estar representados por su ojo de buey, sí, representando la fuerza del hombre. Sí. Son datos curiosos, a lo mejor son inservibles, pero son curiosos, son bonitos. Pues más o menos, no tan inservibles, pero son interesantes. Bueno, aquí nos vamos a dirigir ya directamente a lo que es la Capilla de la Concepción, una capilla que fue mandada a hacer por el propio don Hernando de Cortés. Más o menos esta debe datar aproximadamente entre 1526 y 1527 del inicio de construcción de esta capilla. Al final se quedó en capilla. Se pretendía hacer un templo más grande, un templo más en forma, y terminó en capilla. Sí, claro. Es interesante el verlo. Obviamente, para explicar toda la portada de esta iglesia, pues nos llevaríamos totalmente como 2-3 programas. Sin embargo, hay algo que tiene Coyoacán y sobre todo sus iglesias. Bueno, aquí tiene una acústica perfecta, ¿eh? Sí, claro. Es para oír la misa, que los indios que te decía. En sí, si te das cuenta, la disposición está todavía como debe de ser. En la parte de afuera un medio atrio y debería de tener sus tribunas en la parte trasera. Desgraciadamente con el tiempo se han ido modificando poco a poco estas costumbres, estas ideas. Ahora, bien, ¿te das cuenta? Sí. Esta es una de las capillas, de las primeras capillas que se hacen aquí en Coyoacán. Y con esta primera capilla que se hace en Coyoacán, también va a venir lo que nosotros conocemos como barroco mexicano. Sí. O también conocido mejor como arte tequitqui. Ah, claro, en el cual, exactamente, tenemos la mezcla de lo que son los naturales y las ideas españolas. En estas ideas españolas también los naturales tenían su propia forma de representar. Obviamente esta portada es una portada posterior a la principal de la capilla. Sí, claro. Es pero más, no te creas que un todo. Un pequeño comercial. Sí, claro. Por ejemplo, la palabra desangelado. Sí. La palabra desangelado viene precisamente del tipo de portadas. Del que estaríamos hablando del barroco plateresco, que sería la parte inicial del barroco, sí. Un barroco completamente muy sobrio, muy sencillo y sin ángeles. Efectivamente, por eso se decía que estaba desangelado. No, y aquí lo más importante es que vamos a encontrar lo que es la Sagrada Familia en lo que es la parte principal de la iglesia. ¿Cómo vamos a encontrar la Sagrada Familia? Vamos a encontrar sol, claro. Vamos a encontrar luna y vamos a encontrar una estrella en la luna. Es lo que me mencionabas del arte de Efectivamente. Al final de cuentas estaremos hablando del sol. Obviamente los católicos cristianos lo veían como la representación de Dios Padre. De Dios Padre. Pero la luna como la representación de la Virgen. Y en este caso los naturales estaremos hablando de obviamente de la principal deidad. Claro, Tonatiuh. Y estaremos hablando de Tezcatlipoca. No, la luna estaría representando, yo creo,
que la luna estaría representando a la Coatlicue. Ah, claro, la diosa madre. La estrella está representando a Jesús. Y en tiempo prehispánico la estrella representaba también a Huitzilopochtli. Entonces, Sí. Coatlicue y Huitzilopochtli, Sus madre, hermanos. efectivamente, Tonatiuh como el dador de la voluta de plumas, la cual se mete en la Coyolxauhqui en medio de sus patas para que pudiera dar a nacer a Huitzilopochtli. Esa es la idea, obviamente, prehispánica. Ahora, en la idea colonial, el sol estaría representando, bien lo dices, a Dios Padre, la luna a la Virgen María, y la estrella que estaría representando al Hijo de la Virgen. Y así, al Hijo natural. todos felices. Todos felices. ¿Para qué? ¿Para qué ¿Para qué nos peleamos? Exactamente. Lo que vamos a ver, realmente la parte armada fue una conquista a sangre, pero la verdadera conquista empezó después. Empezó cuando llegaron ya realmente los 12 grandes. Sí, es. Los 12 grandes, estamos hablando de la primera misión ya de manera formal y muy oficial de la evangelización dentro del territorio de América, ¿no? De los franciscanos, que van a ser los primeros que van a empezar a construir lo que es esta parte del catolicismo tan arraigado en los países americanos, sobre todo en las provincias que pertenecían a las colonias españolas, las tierras de ultramar. Hay que recordar que todo esto es una costumbre de imposición. Te voy a imponer mis cosas, pero que no lo sientas tan fuerte. Sí, no sea cambio tan brusco. Es como, hay que recordar un poquito la imposición más fuerte que se tiene, la Virgen de Guadalupe. Ajá. Morena, como los naturales, obviamente, pero esa Virgen a su vez tuvo una imposición que fue la luna. La luna morisca, ¿no? La idea sobre de la luna media morisca, luna. Exactamente, en la cual una virgen apocalíptica. Exactamente, y además tiene también algo muy importante. Muchas veces no nos ponemos a reflexionar, ¿no? Esta parte en la cual la Virgen de Guadalupe vemos que está embarazada y tiene un lazo negro. El lazo negro con el moño representaba propiamente a Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli siempre va a estar para los naturales. No le puedes quitar a los naturales así porque sí a sus dioses. No, hay que transformarlos, hay que decirles, hay que adaptarlos. Efectivamente, por eso es muy importante esta parte de la conchita, porque en esta parte de la conchita también se impone la religión, sí, pero poco a poco, idea con idea, poquito a poquito. Y es así como se va dando lo que es la parte de la conquista teológica, con estos 12 grandes, que después estos 12 grandes obviamente va a llegar la segunda orden religiosa, Sí, para 1527, efectivamente, que van a estar al lado derecho del lado de Dios. Sí. Por eso mismo van a estar ahí en lo que es la parte de Ellos son los que resguardan la fe católica, los dominicos. Ellos van a ser los encargados de la Inquisición. El resguardo principal de los secretos de la Virgen. Claro. Con esa llegada de los dominicos se hace también la llegada aquí de los dominicos, y ellos van a estar encargados también de guardar los secretos de la concepción de María. Por eso la concepción de María la vamos a encontrar aquí, porque está rodeada de tantos secretos, y es aquí lo más importante: sol, luna, estrellas, y también lo que son los símbolos marianos. Claro. No sé si lo veo en la parte No soy central. muy religioso, pero debe estar la Torre de Marfil, el Cerro del Amanecer. Cuando las personas usualmente fallecen, perdón el ejemplo, Sí, pero usualmente cuando se reza el rosario, toda esa letanía de que se hace, Son es los precisamente misterios. son las virtudes o los misterios, Los las virtudes misterios de María, ¿no? La parte lauretana de lo que es el rosario, la relación lauretana. Ahora, si quieres, nos acercamos un poquito más para que podamos admirar unos detalles, tal vez hacia fondo, a gran fondo, no nos demos cuenta de estos pequeños detalles, pero si te das cuenta, en medio de esta flor hay 4 lados. Las flores que ahora nos aceptamos que sería más una flor de lis. Sí, porque vamos a recordar que aquí en la parte donde llegan los dominicos. Ajá. Pero si te das cuenta, dentro de todo lo que es las pilastras que tenemos aquí, apoyándonos, nada más esta flor atrás está tallada en 4. Ajá, se ve claramente. ¿Sí? Bueno, la gente prehispánica tenía la idea de que su Los axis 4 regiones mundus, del universo.
A ver, ¿me la puedes explicar, por favor? Porque a mí después se me va la ciudad, se me barre. Pero el Axis Mundo prehispánico está dividido en cuatro regiones. De hecho, todas las ciudades los vamos a ver divididas en 4 regiones. Tenochtitlan va a estar dividido en 4 barrios que van a representar cada una de las regiones. Igual pasa con la ciudad de Teotihuacán, que es la calzada de los muertos, y el río San Juan actualmente, que también es donde confluyen un puentecito, sería el centro de la ciudad. Es lo que va a representar los 4 rumbos del mundo que manejaban la gente prehispánica. Y esto es muy interesante porque si te das cuenta en todo lo que es la fachada, solamente es la única flor que tiene el Axis Mundus prehispánico, ¿no? Y en la parte de arriba deberíamos de alcanzar a ver un nicho. Seguramente debe haber tenido a la Virgen de la Concepción. Efectivamente. Pero obviamente con las leyes de reforma muchos templos fueron rasurados, fueron de alguna u otra manera saqueados. Pero bueno, ya nos perdimos en la plática. Vamos tantito a la sombrita, ¿no? Les comentaba del nombre de Coyoacán desde muy al principio. Sí, perdón. Que tiene muchas acepciones. Otra acepción que nos da un historiador, que no está tan descabellada, es muy poco aceptada, es Manuel Doblado, el que nos habla de la acepción, que realmente Coyoacán significa no el lugar de los coyotes, ni el lugar donde se adora o se adora al coyote, que es una representación o una advocación de Tezcatlipoca, sino lo ubica como el lugar de los manantiales. Porque al final de cuentas es esto lo que era Coyoacán. Estaba lleno de manantiales. Es una acepción y una explicación que nos da este historiador. Este historiador local de aquí, que él lo mencionaba. Y bueno, también estamos hablando de que estamos parados en lo que fue realmente ya el primer ayuntamiento del Valle de Anáhuac. Aquí se estableció Cortés. El día 14 de agosto de 1521, aquí estaba Cortés. Ese día Cortés había llegado un barco había llegado por la Veracruz, de la Villa Rica, y venía cargado de vino, venía con cerdos de Cuba. Entonces hacía una fiesta buenísima, una francachela. Increíble. Increíble. Al día siguiente tiene que mandar a pedir, se hace una misa al día siguiente que todos tienen que venir a pedir perdón por los excesos que van a tener. De hecho, gran parte de la conquista de la Nueva España va a estar, esa primera etapa, sobre todo aquí en Coyoacán, va a estar caracterizada por los excesos de los españoles. Aquí es donde las partes más oscuras del conquistador va a surgir. Aquí es donde él hace realmente el reparto de los bienes, de las tierras conquistadas. Cuando agarra él de manera, vamos a llamarle en la actualidad, de una forma muy gandalla, él agarra y lo primero que hace, a ver, juntan todo y hagan el montoncito. A ver, el 20% va para el rey, el otro 20% va para mí, y ¿se acuerdan que ustedes vinieron? No, el 60% restante, todavía les dice, ¿se acuerdan que ustedes vinieron en unos barcos? Sí, los barcos los compré yo, entonces venga el dinero de los barcos. Oye, que a fulano de tal, se le murió un caballo, una yegua, su dinero de la yegua. Y este oro hay que separarlo porque es para los que se quedaron, la guarnición que se quedó en la villa de Veracruz. Entonces, realmente los conquistadores españoles, que se hace aquí, cuando se hace el reparto, muchos de ellos inclusive dijeron, no, yo por esta insignificancia de oro, no arriesgué la vida, y no la aceptan la repartición. Cuestión que le va a traer más adelante a Cortés, que esa misma gente le vaya a fincar lo que es un juicio de residencia. Ese juicio de residencia en el cual Cortés va a tener que ir a España a defenderse en ese juicio, y donde también se le va a imputar el fallecimiento de su primera esposa, doña Catalina Suárez, la Marcaida. Muy interesante la versión de la Marcaida, porque de la Marcaida vamos a platicar precisamente ya en la parte de la leyenda. Cortés, cuando llega a América, él llega inicialmente a Santo Domingo. Él realmente era un notario, era el escribano del gobernador de Santo Domingo. Él va con un capitán, se van a aliar y van a llegar a lo que es a Cuba y van a conquistar Cuba. Su jefe, Diego de Velázquez, en ese momento se va a quedar como gobernador de Cuba. Cortés va a convencerlo que lo manden aquí a América a hacer el reconocimiento de las tierras, exploración y recuperación de algún cautivo. Y Cortés se arrepiente Hernando de Cortés, y lo que hace es
simple y sencillamente, antes de que le lleguen las órdenes de secundario, toma los barcos y se viene a América. Él ya agarra, hace lo que es ya la conquista. Hay que recordar que aquí suceden eventos o se provocan eventos muy importantes. Por ejemplo, tenemos Cuauhpopoca, un nombre muy bonito que significa el águila humeante. Cuauhpopoca es el gobernador que va a ser aquí cuando llega Hernando Cortés. Él va a ser el primer sacrificado, por decirlo de una u otra manera, a través del fuego purificador, la parte europea que se va a manejar. La Santa Inquisición. Sí, por decirlo, Bueno, por decirlo así, de alguna forma, el sí, primer... cierto, porque todavía no llegaba la Santa Inquisición. La Inquisición llegó después, sin embargo, bueno, traían un fraile mercenario, pero va a ser juzgado aquí. Aquí también va a ser, después, va a ser cuando es tomado prisionero Cuauhtémoc, aquí lo van a traer a esta zona, y en esta zona es donde se le van a quemar los pies a Cuauhtémoc. A partir de aquí, la historia nos marca eso, que ¿no? va a quedar baldado, pero no lo hace Cortés, lo hace Alderete, el tesorero del rey, porque dice no había otra forma que darle tortura. No, y además se había perdido todo lo que, bueno, ellos pensaban que se había perdido todo lo que era el embarco de Cuauhtémoc. No, pensaban que no quería comenzar Cuauhtémoc y querían realmente sacarle aún así a través de tortura. Sin embargo, Cortés cuando viene acá, nos olvidamos de una cosa, que él tenía esposa, y su esposa se había quedado allá en Cuba. Pues la esposa, sin avisarle, se viene a América. Y aquí es donde diría Salvador Novo, gran cronista, que también vivió aquí en Coyoacán, fue vecino aquí en Coyoacán, que se va a convertir en el primer autoviudo de la Nueva España. Bueno, pero no sin antes, sin pasar por varias travesías. Una de las primeras travesías que tiene, aquella mujer que todo el recorrido lo acompañó desde su conquista. Doña Marina. Exactamente. Doña Marina. Doña Marina, que era su favorita. Allá, en aquella construcción que vemos al fondo, que se ve roja. Vamos para allá, si vamos para allá, si quieren. Para allá es la casa que fue la casa de Doña Marina. Realmente Doña Marina es una historia muy extraña, porque no sabemos realmente cómo se llamaba. Algunos cronistas dicen que ella se llamaba Malinali. Sin embargo, la lengua dicen que no, que al final de cuentas es la deformación que va a tener el nombre de Marina, porque ella era una esclava al final de cuentas, los esclavos no tenían nombre. Entonces ella no va a tener nombre, el primer nombre que se lo dan los españoles, Marina, pero la R en la lengua náhuatl no se pronuncia, entonces le decían Malina, y ya agregándole el sufijo para hacerlo femenino, era Malinali, y ya por deformación, Maninalé era No, y también hay otra que cuando ella llega a ser parte de lo que se conoce como realeza de los conquistadores, le ponen Malinanzin, que todo el término sin significa realeza. Sí. Al final de cuentas. Y al final sí va a terminar deformándose en Malinche, porque aunque realmente ella creía que también le decía Malinche a Cortés. El Malinche era él y Malinanzin era ella. Exacto. Pero bueno, esa es la casa de la Malinche. Ahí estuvo ubicada la casa de ella. Pero no con Cortés. Aquí la historia, muchas veces los historiadores o la gente que viene aquí a este lugar piensa que es aquí a donde vive con Cortés, o aquí es a donde mataron a Catalina de Suárez. Y no, o sea, realmente esta es una de las casas la cual habitó con el esposo que le designa Hernán Cortés, y es Jaramillo. Juan Jaramillo. Con Juan Jaramillo es con él quien habita esta casa, la casa famosa, la Casa Roja. Juan Jaramillo fue un gran personaje, porque al final de cuentas él va a crear la hacienda de Arroyo Zarco, que posteriormente se va a convertir en la primera hacienda productora jesuita, en el camino real de tierra adentro, sí. O a la zona de las... O la zona de Minas. Sí. Exactamente. Pero bueno. Por eso es Camino Real. Y bueno, esta es una de las construcciones más antiguas. Pues aquí dicen, algunos, como es que comentaba David, que alguna gente considera que aquí era la casa de Cortés. No, la casa de Cortés estaba del otro lado completamente, allá por lo que ahora es un restaurante. Fernández Leal. En la calle de Fernández Leal, atrás de la Capilla de la Conchita, siguiendo el camino, a escasos 50 metros. Ahí está la casa de Cortés. Entonces llega. Me gustaría ahí platicarles una leyenda. La leyenda de la Marcaida. Adelante, por favor, te escucho. Resulta que Hernando de Cortés, después de la conquista,
establece sus dominios en la zona de Coyoacán. Se le había olvidado que estaba casado a Cortés. Sin embargo, Cortés estaba aquí en la zona de Coyoacán, dándose gran vida con su faraute, con su lengua, con doña Marina. De hecho, ya estaba, en esa época es cuando se engendra al primer hijo de Cortés, a don Martín Cortés, el mestizo. Bueno, entonces estando la Malinche con Cortés, después de una gran francachela, le llegan las noticias a don Hernando de Cortés que su esposa estaba desembarcando en la villa de la Veracruz y que ya venía para acá. Él lo primero que hace, se va con doña Marina. A ver, mijita, empaca tus cositas y te me escondes, porque resulta que ya llegó la casa grande, tu esposa. Total que viene aquí y doña Catalina lo primero que hace es tomar posesión como la gran esposa del conquistador, es la esposa del conquistador, la conquistadora de alguna u otra manera. En una fiesta se entera que doña Marina está embarazada, y que está embarazada de un hijo de su marido, no de la Malinche, sino del marido de ella, de Catalina. Entonces, muy enojada y muy molesta, de manera pública le reclama que por qué había hecho eso, por qué era tan desgraciado con ella, que ella todo se lo había dado, que no podía ser así. Total que Cortés, en un arranque de ira, la manda a su cuarto sin cenar, castigada y volteada de la sin pared, dormir. ¿no? Sí, claro, Ella agarra, yo se lo va a vi. su cuarto y se regresa, y lo que hace es empieza a beber, y se la pasa bebiendo, se la pasa comiendo, se la pasa todo lo que termina yendo, también eso. Total que agarra, y al final de cuentas Cortés la va a encerrar a su cuarto. Esa noche se oyen gritos. Esa noche sale Cortés desesperado, pide a sus sirvientes que le ayuden. La Marcaida, doña Catalina ha muerto. Describe Bernalia del Castillo que cuando entra la encontró con unos moretones en el cuello. La gente de la Nueva España se preguntaba cómo era posible eso. La mitad de la Nueva España pensaba que había sido ahorcada por Cortés y que eran las huellas de las manos de Cortés. La otra mitad pensaba que no, que realmente lo que había pasado era que Cortés la había matado a chupetones. De alguna u otra manera, Cortés era el culpable de las cosas. Esa misma noche Cortés lo que hace, tapian el féretro de doña Catalina, y ya nadie más lo ve, la entierran. Sin embargo, cuentan y dicen que a partir de esa época, de esos momentos, se empieza a ver justamente una mujer que sale de esa casa, de la casa de Cortés, camina al centro de donde está esa cruz atrial, se ve que se agacha y que empieza a recoger una a una las cuentas de un collar de perlas que traía esa noche que falleció, y que algunos piensan que Cortés usó para estrangularla, y se dirige posteriormente hacia el parque Frida Kahlo y desaparece. La gente dice que ese espíritu, que esa alma en pena, no es más que doña Catalina Suárez de Córdoba, que sale todas las noches todavía recuperar esas cuentas de ese collar que había perdido, y a llorar su pena porque don Hernando de Cortés la había engañado, la había usado. Y esa es la historia y la leyenda de la Marcaida, muy condensada, pero esa es la historia al fin. Y Bueno, Alejandro, te ya por agradezco final. mucho el haberme invitado a este programa tuyo. Sí, Nada más para el final. sí, para el final, agradecemos obviamente a Hola TV Televisión por su espacio que nos brinda, a Auralia, nuestra productora, a Abraham Villedas, que en algún momento dado nos va a acompañar, porque realmente ese es el mero mole de Abraham. Coyoacán es historiador reconocido aquí por la delegación como cronista de aquí de Coyoacán. Realmente sabe mucho de los secretos de Coyoacán. Sin embargo, como se habrán dado cuenta, la historia de Coyoacán es muy amplia. Así que vamos a estar haciendo, yo creo que en los próximos programas, una serie de programas sobre Coyoacán, específicamente abarcando alguna de la época, cada una de las épocas que van a enmarcar Coyoacán, porque Coyoacán nos llega a la historia inclusive hasta nuestros días, ¿no?
Bueno, yo les agradezco mucho su asistencia. David, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro. Y seguimos con ustedes. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron también por su audiencia y su paciencia. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.